Victoria del Barça por 5-0 contra el Betis en un partido que ha sido absolutamente dominado por parte del Barça, lo mereció ganar claramente. Un partido que ha sido sensacional. Desde el principio parecía que pues el tema de la posesión y tal se podía repartir un poco entre el Barça y el Betis, que iba a haber pelea tal, pero que va, o sea, finalmente pues no hubo pelea, hubo pues un poco al inicio y ya está. Luego el Barça se hizo con el dominio total de la posición ya desde el minuto 10 o por ahí. Estaba el Barça dominando claramente el partido y estaba pues generando bastante superioridad numérica, sobre todo en el tema del centro del campo, ¿no? Que era donde más se estaba disputando esa posición, y finalmente el Barça desde el principio se hizo con el dominio del partido ante un Betis que intentaba darle pelea al Barça, intentaba también pues disputarle la posición, pero la verdad que es que duraba muy poco y al final pues el Barça era el dominador claro del partido. Luego pues bueno, comentar ocasiones que hubo en el primer tiempo durante los primeros minutos. Bueno, el Barça tuvo alguna aislada, alguna llegada por banda, por el medio también, pero más allá de esto pues bueno, no hubo finalización de cara a portería durante los primeros minutos, unos primeros minutos donde ya digo, el Barça estaba llevando completamente la iniciativa en el partido y estaba siendo superior en cuanto al tema del control y la faceta del juego, de la posición y todo esto en el tema del centro del campo. Bueno, más allá de esto, pues a ver, el Betis tuvo una ocasión clara con la de Luis Enrique, ¿no? Que se le marchó desviado, un disparo que bueno, fue más o menos pues un poquito escorado y que se le marchó cerca del palo, pero poco más. Más allá de esto, el Betis muy poco en ataque. Vimos unas jugadas, pues bueno, alguna que otra aislada de peligro, ¿no? Que merodeaba un poco el área de Ter Stegen, pero poco más, la verdad. No vimos prácticamente al Betis en ataque durante el primer tiempo, y el Barça que empezaba a lucirse, empezaba a estar más claro en el partido, empezaba ya a llegar por banda con Cancelo, por el centro cuando estaba Romeo, cuando estaba Gavi, De Jong, que empezaban ya a combinar, y por supuesto pues bueno, Ferran Torres, ¿no? Que era también otro jugador que en la primera parte estuvo activo durante bastantes minutos, y por supuesto también Lewandowski, ¿no? Que pues en otros partidos veíamos que estaba un poco apartado del juego, ¿no? En el sentido de que no le llegaban balones y tal, pero hoy pues ha estado más cómodo y ha estado pues más participativo, la verdad. Bueno, y de esta manera pues bueno, llegaría el 1-0. El 1-0 minutos después, Joao Félix que marcaría el 1-0 en el marcador. Un gol que bueno, fue tras un remate mordido de Joao Félix. En el rechace el propio Joao Félix marcó ese 1-0 prácticamente sin ángulo. Se quedó, vamos, o sea, prácticamente muy cerca de la línea de Cal, que bueno, estaba junto con la portería y tal. Bueno, finalmente pues casi cuando se quedaba sin ángulo, pues terminó marcando a portería vacía ese 1-0. El primer gol de Joao Félix con la camiseta del Barça, encima jugando en casa, primera titularidad y finalmente primer gol de Joao Félix. Y bueno, después, minutos después, pues bueno, llegaría el 2-0, una jugada en la que bueno, Christensen le mete un balón al espacio a Joao Félix, que la deja pasar, lo hace bien porque al final descoloca a la defensa del Betis, ¿no? Que se esperaba que Joao Félix recibiría de espaldas, tal, la dejó pasar y finalmente Lewandowski pues definió solo ante Rui Silva, el balón que se fue por la parte de dentro del palo y terminó marcando ese 2-0. Bueno, a partir de ahí el Barça más cómodo, ya pues por delante del marcador, ya pues cierta tranquilidad, ¿no? Porque al final pues son 2 goles de ventaja, tal, y más luego con las ocasiones que terminan llegando al final del primer tiempo, que da la sensación de que incluso podía irse con un 3-0. Pasa que al final pues Joao Félix no pudo aprovechar esa última ocasión que tuvo, ¿no? Que fue un remate que le salió pues un poco abajo, pero no del todo esquinado, que se la dejó, bueno, Ferran Torres se la dejó bien atrás, tal, y el remate suyo que le salió un poco ya digo, un poco centrado. Podría haberla esquinado más, pero bueno, en sí yo creo que está relativamente bien definido y finalmente pues finalmente no terminó siendo gol. En fin, 2-0, buen resultado en todo caso, pues bueno, no te vas con el 3-0, pero con un 2-0 es un resultado muy bueno al descanso. Por cierto, Rui Silva que se lesionó en el primer tiempo, el portero del Betis, tuvo problemas en el aductor, pudo terminar el primer tiempo con problemas, ya con dudas de seguir o no seguir, y finalmente en el descanso, al inicio del segundo tiempo, se marchó sustituido. Bueno, después a destacar, por supuesto, la gran primera parte que hizo Cancelo, que hizo bueno, una buena primera parte por su banda diestra, estuvo bien, tuvo alguna que otra llegada,
y en general pues bien, o sea, hizo buen primer tiempo Joao Cancelo. Junto con Joao Félix, pues bueno, otra titularidad más, la primera suya de los dos, y finalmente pues que los dos han cumplido y han hecho buen partido. Bueno, después en el 3-0, esto ya la segunda parte, ¿no? Una segunda parte donde ya pues con el 2-0 el Barça no bajó en ningún momento la intensidad. Sí es verdad que ya con el pues 4-0 tal, pues ahí ya sí que sí, pero antes con el 2-0 ni relajación ni nada, como debe ser. Va 2-0 el partido, nada de relajación, porque al final si te meten uno ya problemas 2-1 tal, pueden meterte las prisas, y finalmente el Barça lo hizo bien y salió también con todo en el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo, pues bueno, el 3-0, una jugada, bueno, una falta, ¿no? Que fue directamente un disparo de Ferran Torres a balón parado. El tiburón Ferran Torres, que está a un nivel, bueno, o sea, lleva unos partidos Ferran Torres que son brutales. La verdad, muchos pedíamos su titularidad y hoy se la ha dado. Xavi le ha dado la titularidad a Ferran Torres y Ferran ha cumplido y encima ha marcado gol, por lo cual, pues, ¿qué más se le puede pedir? O sea, que Ferran Torres, ya digo, está siendo importante en el Barça y hoy pues ha sido titular y finalmente ha marcado ese gol de falta, un gol que bueno, fue un poquito pues el balón a media altura, un poquito por encima del césped, y finalmente pues esquivando bien la defensa, o sea la barrera, pues finalmente marcó ese 3-0. Es un buen gol, la verdad, es un buen gol. Algunos dirán que la barrera que estaba mal colocada, tal. Bueno, yo creo que está bien el gol, o sea, hay que tirar bien, hay que hacer que el balón coja el efecto justo para que entre, y finalmente pues Ferran Torres lo hizo bien, hizo ese 3-0. Bueno, después minutos ya pues con el 4-0, ¿no? De Rafinha, que también salió desde el banquillo, salió Rafinha, salió Lamine Yamal, que también tuvo minutos, de hecho fue a marcar el 3-0 y Ferran Torres se marchó sustituido. Ya con el partido resuelto tal, pues se entiende, la verdad. Hay que pensar en los próximos partidos. Hay partidos cada 3 días, o sea, el martes ya viene la Champions, el sábado pues otro partido en casa contra, creo que es el Celta, luego ligas. Al final son partidos cada 3 días y hay que aprovechar el tema de minutos, y cuando se pueda rotar, pues rotas, ¿eh? Y el momento idóneo era ya con el 3-0 y con la entrada de Rafinha, que bueno, también pues nada más salir se hizo, bueno, un golazo, se recibió el balón desde la frontal del área y en la media luna, y con un giro con la zurda pues hizo un disparo brutal, la verdad. O sea, si estás en posición pues recta, ¿no? Pues bueno, se puede decir que también es un golazo, ¿no? Porque al final la pones esquinada al palo y tal, pero el hecho de hacer ese giro, que es un giro, vamos, o sea, que giras el cuerpo tal, finalmente pues lo convierte en más golazo, la verdad, lo convierte en aún más un golazo. Y que es que bueno, o sea, muy buena definición de Rafinha, que lo hizo bastante bien definiendo al otro palo. Bueno, a partir de aquí ya con el 4-0, más cambios en el Barça, también en el Betis, que luego hizo triple cambio, se fue Ayoce, se fue Isco, hubo cambios ya pensando, pues bueno, ya con el 4-0 partido ya más que resuelto para el Barça, pues los dos equipos hicieron cambios pensando ya en los partidos de las Champions y de la Europa League, ¿no? Para cada uno de los dos equipos. Y bueno, ya después con estos cambios, pues bueno, hubo una ligera baja de intensidad por algunos momentos, pero esa baja de intensidad luego fue recuperándose un poco con los cambios, con algunos detalles que vimos en ese segundo tiempo. Por ejemplo, los caños, ¿no? Que hizo Balde, el caño también que hizo Yamal, y las jugadas de Cancelo. También tuvo bastantes llegadas por su banda, y en sí, pues bueno, animaron un poco esos últimos minutos, ¿no? Bueno, ya pues el propio Cancelo, ¿no? Que marcaría el quinto y último gol del partido. Una jugada que bueno, se hace él solo por la banda diestra. Se regatea bien a Miranda, que bueno, parece que se va metiendo hacia dentro, tal, luego le sale por fuera y finalmente define con la diestra, disparo cruzado, y bueno, el portero que prácticamente no puede hacer nada ante Joao Cancelo, que define bastante bien. Cancelo, ya digo, muy buen partido para ser su primera titularidad jugando por la banda diestra, tal. En sí, pues yo creo que ha estado bastante bien y han cumplido con nota, la verdad. El partido de Joao Cancelo, la verdad que ha sido bastante bueno. Bueno, después una última jugada, ¿no? Donde parecía que llegaría el sexto, un remate que se le fue a Gundogan, ¿no? Que bueno, le pusieron un balón colgado desde el costado zurdo, el remate que le salió un poquito mordido y el balón que se le fue fuera. En fin, a pesar de ello, pues bueno, 5-0, resultado magnífico,
pues ha sido un partidazo, un recital del Barça, sin duda. O sea, entre que Ferran Torres ha lucido, el tiburón, ya sabéis, o sea, está a un nivel brutal. Luego también Romeo, Gavi, que han cumplido en el centro del campo, De Jong también ha cumplido, Joao Félix, Cancelo, que han debutado jugando como titular en casa y lo han hecho bastante bien. Debut en casa me refiero, ha sido bastante bueno. Ter Stegen, ¿no? Que en alguna que otra ocasión tuvo que intervenir. Recuerdo pues una del primer tiempo, ¿no? Que le sacó a William José, que fue un centro y el remate de William José que le salió. Sí, es verdad que le salió un poco concentrado, pero más allá de esto hay que estar ahí. O sea, los reflejos de Ter Stegen, que es que apenas no hay tiempo para pues girar la mano tal. Los reflejos ahí bien de Ter Stegen, que estuvo bastante ágil y finalmente logró detener ese remate. De las pocas llegadas claras en las que tuvo que intervenir Ter Stegen, que una vez más pues ha cumplido en algunos centros, pues apareciendo bien. O sea, bien, el mejor portero que podía tener el Barça en esos momentos y que lleva, vamos, unos últimos meses a gran nivel y que, bueno, desde luego si sigue así, pues bueno, puede tener bastantes opciones de revalidar otra vez el tema del Zamora, ¿no? Que bueno, eso ya veremos al final de la temporada. En fin, recital del Barça, partidazo. Vamos a ver el martes contra el Antwerp a ver qué es lo que pasa y bueno, en general bastante bien. En fin, nos vemos. Chao.